días. Feliz sábado. Bienvenidos sean todos ustedes aquí a la iglesia de Bethesda. Bienvenidos allá en sus casas que nos están mirando por medio del internet y se están conectando en estos momentos. Hoy es un día muy especial, puesto que el pueblo de Dios da honra y gloria a Dios de su creación. Él en 6 días terminó su obra y Él nos puso la muestra de descansar al término de su obra. Descansó el 7º día para contemplar lo que Él había hecho. Es así como el pueblo de Dios también, después de una larga jornada en la semana, podemos nosotros hoy disfrutar de lo que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos. Vamos a hacer una pequeña oración. Voy a pedirles a los que puedan, doblen sus rodillas para pedir la unción del Espíritu Santo. Querido Padre Celestial, estamos delante de usted ahora, gozosos, Señor, para poder escuchar su voz en nuestros corazones. Le pedimos, Señor, que derrame su Santo Espíritu y nos dé el entendimiento y el conocimiento necesario para comprender su palabra. Señor, que no sean las palabras del expositor, sino que sea su voz la que nos hable dulcemente en nuestros oídos y nos haga entender su mensaje. Se lo pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien. Este mensaje, hermanos, que traemos en esta mañana, se centra en el capítulo 14 de Apocalipsis. El mensaje que van a escuchar hoy es un mensaje que es el mensaje del remanente en el tiempo del fin. Los mensajes, hermanos, de los 3 ángeles. Este mensaje comienza con el mensaje del primer ángel en el verso 6. Y es un mensaje importante. Es un mensaje que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que debemos poner mucha atención. ¿Sí? La iglesia adventista, mis hermanos, del 7º día, siempre se ha identificado como el remanente del tiempo del fin. Se ha identificado como la última iglesia, ¿sí? Aunque para muchos esto pareciera ser un tanto elevado, decir que nosotros somos el remanente, el pueblo de Dios. La misma Biblia lo comprueba en esta forma. La forma como se dio nuestro movimiento, cómo avanzó, cómo creció este movimiento en 1844. Esta iglesia es la única que tiene el mensaje para el mundo entero. Ninguna iglesia predica este evangelio. Pero ¿qué es lo que pasa?
¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? La iglesia, muchos de los hermanos influidos por un evangelismo erróneo o equivocado, ¿sí? Solamente presentan este mensaje del primer ángel o estos mensajes que son una exhortación al mundo, solamente presentan el amor de Cristo y la gracia. ¿Sí? Cuando debiéramos nosotros hoy presentar al mundo una profecía, ¿sí? Que es aún más profundo. Hoy nos centraremos en este primer mensaje, ¿sí? Posteriormente, en alguna otra ocasión, nos centraremos en los otros mensajes. Pero este mensaje primero del primer ángel es muy importante que nosotros lo entendamos. Se les ha comisionado al pueblo de Dios predicar únicamente el amor y la gracia, mis hermanos. Dice una cita de nuestra hermana Huay en el libro Primeros Escritos, dice así en la página 258. Vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones, dice la hermana. Los mensajes del primer ángel, segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante, ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. ¿Qué dice la hermana? ¿Que es de qué? Importancia vital, y sigue diciendo ella, el destino de las almas depende de qué? De la manera en que son recibidos. Quiere decir que la responsabilidad recae en aquel que está dando este mensaje. En la forma como la persona que lo oye lo recibe, ¿sí? Depende de lo que nosotros le informemos, el cómo de este mensaje. Interesante. Hay otra cita que me gustaría compartir que dice ahí mismo en este libro de mensajes selectos, tomo 2, dice: los mensajes de los 3 ángeles, en su contexto más amplio, la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel ha sido establecida por la palabra inspirada. No debe alterarse ni una parte más mínima. Ninguna autoridad humana, fíjense bien, ninguna autoridad humana tiene más derecho de cambiar la ubicación de estos mensajes que la que posee para sustituir el Antiguo Testamento por el Nuevo. Sigue diciendo ella, el Antiguo Testamento es el Evangelio expresado
en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la realidad. El uno es tan esencial como ¿qué? Como el otro. El Antiguo Testamento presenta lecciones provenientes de los labios de Cristo, y esas lecciones no han perdido su fuerza en ningún detalle. ¿Se dan cuenta? Yo al leer esto me doy cuenta que incluso tenemos nosotros algunas doctrinas, algunas iglesias que pretenden solamente estudiar y analizar el Nuevo Testamento, quitando el Antiguo Testamento, ¿cierto? Hay muchos hermanos que no le dan ya la importancia al Antiguo Testamento y solamente se basan en el Nuevo. Mas aquí la cita de nuestra hermana nos dice que ambos son de vital importancia. No se pudiera comprender el Nuevo Testamento sin el estudio previo del Antiguo. ¿No es así? Sigamos. Hay otra cita de nuestra hermana que dice lo siguiente: el primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Pero aún no hay que seguir proclamando los tres mensajes. Ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se les repita a los que están buscando la verdad. Debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz. Debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercer mensaje sin un primero y sin un segundo. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias que muestren en el ámbito profético las cosas que han sido y las que serán. La importancia, hermanos, de estos mensajes tienen que ser analizados como están. Primero el primero, luego el segundo y luego el tercero. He escuchado a algunos hermanos que empiezan por dar primero el tercer mensaje, ¿sí? Que es ya un juicio prácticamente sobre Babilonia, ¿sí? Entonces allí a veces se comete el error, ¿sí? Porque lo que está recibiendo la persona que se le está enseñando es que ellos son Babilonia, que ellos están en ese error, ¿sí? Se está satanizando, entonces muchos se asustan, ¿sí? A muchos se lastima de esa forma. El mensaje del primer ángel es lo que vamos a analizar en estos momentos. Dice en el capítulo 14 de Apocalipsis, versos 6 y 7, dice allí: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Cuando hablamos, dice la palabra de Dios, vi volar por en medio del cielo, quiere decir que es un mensaje importante
que todos los moradores de la tierra lo tienen que escuchar. La importancia cuando el ángel está en medio del cielo, ¿qué es lo que pasa? Todo mundo lo tiene que ver. Todo mundo tiene que poner atención. Entonces eso es lo que está pasando aquí. Y dice que este evangelio eterno es para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. Diciendo, número 1, temed a Dios y dadle gloria. Número 2, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La hermana dice en su libro Mensajes Selectos, dice, si se presta atención, hermano, a este mensaje, inducirá a cada nación, tribu, lengua y pueblo a examinar cuidadosamente la palabra y los conducirá a la verdadera luz concerniente al poder que ha cambiado el séptimo día de reposo por un día de reposo espurio, dice la hermana. ¿Sí? El único Dios verdadero ha sido olvidado. Su ley, hermanos, ha sido descartada. Y su sábado sagrado ha sido, hermanos, pisoteado en el polvo por el hombre pecador. Dice, sigue diciendo la hermana, el cuarto mandamiento, tan claro y explícito, ha sido ignorado. El monumento del sábado que expresa quién es el Dios viviente, el creador de los cielos y la tierra, ha sido derribado y en su lugar se ha dado al mundo un día de reposo falso. Así se ha abierto una brecha en la ley de Dios. Un día de reposo falso no podría constituir una norma verdadera. Terribles palabras las que se encuentran en este mensaje, en donde precisamente el mensaje del primer ángel se centra en esta parte, ¿sí? La violación del cuarto mandamiento, el olvido de lo que Dios nos regaló, que fue esta creación maravillosa y que todos y cada uno de nosotros formamos parte de ella. Vamos a analizar esta primera palabra. Perdón. ¿Qué significa el término ángel? Mensajero, dice la hermana. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 14, se observa, hermanos, que el contexto, o sea, cuando usted empieza a leer ese capítulo, y no solamente el capítulo, sino todo el libro, pero vamos a enfocarnos solamente en el capítulo, el contexto antes de la proclamación de los mensajes es totalmente simbólico. O sea, por lo tanto, los tres ángeles también lo son. Vamos a ver. Miren ustedes. En el verso 1 del capítulo 14, muestran ahí al Cordero. ¿Es un símbolo? Sí. En el verso 3 nos muestran
a los 144,000. Otro símbolo. En el verso 4 nos muestra ahí a los castos, a los que no se han contaminado con mujeres. Esto también es algo simbólico, ya que estos castos simbolizan a aquellos fieles a Cristo que no se han contaminado de otras doctrinas. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que ellos, al conservarse puros y vírgenes, al no contaminarse con otras doctrinas, a ellos se les llama de esta forma. ¿Sí? En el verso 9 nos muestra este capítulo a la bestia. ¿Sí? Entonces, ángel no puede ser en ninguna manera literal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir este capítulo? La palabra ángel, que corresponde al término griego ángelos, significa, hermanos, mensajero, como decía nuestra hermana Luz, o enviado. En el contexto de Apocalipsis 14, hermanos, ángel connota mensajeros humanos. Representa entonces a un grupo, a un movimiento, ¿sí? Para el cumplimiento de una misión o de una comisión en el tiempo del fin. ¿Sí? Se les ha dado a ellos una tarea, ¿sí? Para el tiempo del fin. Por otra parte, mis hermanos, cuando nosotros relacionamos, pongan atención en estos capítulos, el capítulo 12, 17, por si ustedes tienen ahí sus Biblias, el capítulo 13, 10 y 14, 12, ahí notamos, en la primera cita, notamos, habla del remanente. En el 13:10 habla de los santos fieles. Y en el 14:12 a los santos perseverantes. Estos tres, aparentemente tres grupos, hermanos, observen y pongan atención de que tienen las mismas características. ¿Sí? Entonces, es muy posible sostener, hermanos, que son el mismo grupo. ¿Sí? El remanente, los santos perseverantes, es un mismo grupo. ¿Sí? Miremos otros detalles. En estos tres casos, ¿sí? Miren, aparecen estos tres después de los 42 meses. Ahí les puse yo qué significan los 42 meses, por si no lo han recordado. Estos guardan los mandamientos de Dios, ¿sí? Implícitamente dice allí en Apocalipsis 13:10, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Ellos están rindiendo adoración a Dios. ¿Sí? Los tres son perseverantes en medio de las persecuciones del dragón y sus representantes. Y estos tres tienen el testimonio de Jesucristo, la fe de Jesús. Entonces,
nosotros estamos viendo entonces que el remanente de Apocalipsis 14, sí, predica los mensajes de los tres ángeles, ¿sí? Este remanente que predica este mensaje, ¿sí? ¿Cuándo se predica? ¿Cuándo se empieza? Bueno, ya lo vimos, ¿sí? En primer lugar, este mensaje se tiene que predicar antes de la segunda venida de Jesús, ¿sí? Porque el segundo ángel, la segunda parte del primer mensaje nos dice que este ángel está proclamando la hora de su juicio, ¿sí? ¿Y a qué se refiere el juicio? ¿A qué se refiere, mis hermanos? Este juicio se refiere a ese juicio que comenzó en 1844, ¿sí? Preadvenimiento o juicio investigador, ¿sí? En este juicio, que comienza por la casa del Señor, se ve a todos los fieles, se pone en juicio lo que el cristiano ha hecho por el Señor. ¿Sí? Muy importante entender que cuando este mensaje termina, mis hermanos, cuando este mensaje de los tres ángeles termina, allí el ángel marca a un pueblo. Allí en el verso 12 del mismo capítulo dice, aquí está ¿qué? La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Curiosamente, en el verso 13 dice allí, bienaventurados los que de aquí en adelante, ¿qué? Mueren en el Señor. ¿Sí? Dice allí el ángel, porque ellos descansarán de sus obras. Ellos descansarán de sus trabajos, perdón. Ellos descansarán de sus trabajos, pero sus obras, ¿qué dice? Continuarán. Entonces, ¿cómo es que nosotros descansaremos de nuestros trabajos, pero nuestras obras continuarán? Es precisamente el ejemplo que nos da nuestra hermana Juay. Pregunto, ¿ella está descansando de sus trabajos en estos momentos? Pero sus obras continúan dando testimonio, enseñando, convirtiendo más almas, ¿no? Pero esto no se lo está diciendo el ángel a una persona nada más. Se lo está diciendo al pueblo en general, al pueblo remanente, a usted y a mí. Quiere decir que antes de que usted vaya al descanso, usted ya debió haber hecho una tarea, una obra que el Señor le ha puesto en sus manos, para que aunque usted vaya al descanso, sus obras que usted hizo aquí, continúen ¿qué?
continúen, se hable de usted. ¿No le gustaría decir, no le gustaría a usted, hermana, que alguien diga por ahí, gracias a esa hermana, es que yo estoy dentro de la iglesia? Gracias a ellos que me enseñaron este mensaje, pude escuchar, entender, y hoy estoy aquí en la iglesia. Imagínense qué importante es dar este mensaje para que cuando usted vaya al descanso, usted no se preocupe, porque sus obras, lo que usted hizo, seguirá convirtiendo a más gente. Preocúpese el alma que no ha hecho nada por el Señor. Preocúpese, porque entonces no hay nada que se pueda hablar de usted y quedará en el olvido. Seguimos. Según el capítulo 7 de Daniel y 8, allí nos dice cuándo comenzó este juicio. ¿Sí? Allí vemos que en el capítulo 7 habla de un anciano de días que llegó y se sentó. Nos habla de de alguien que llegó como hombre, dice allí, delante del anciano, y que recibe todo el poder, toda la gloria, ¿sí? Y le es dado también el juicio, para que juzgue a su pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿sí?, nosotros nos damos cuenta que el juicio comienza cuando termina la profecía de los 2300 años, ¿sí? Y que es precisamente en esa fecha, 1844. Existen, hermanos, al menos 4 verdades bíblicas extraídas de este mensaje, mis hermanos. ¿Sí? Estas 4 verdades, hermanos, quiero que pongan mucha atención en ellas, porque miren, es muy importante que lo entendamos. En este mensaje, primero, se encuentra allí el entendimiento de la justificación por la fe, la santificación y el juicio preadvenimiento, así como el entendimiento de la creación. ¿Sí? Ahora, ¿en dónde encontramos estas 4 verdades bíblicas? Algunas veces ya lo estudiamos aquí, hermanos. ¿Lo recuerdan? ¿En el camino de qué, hermana? Del santuario, precisamente. Miren ustedes, hermanos, que estas verdades se encuentran dentro, giran en torno al marco de este estudio del santuario. ¿Sí? Si nosotros no comprendemos esta verdad, no entendemos entonces el asunto del mensaje del primer ángel, porque allí se centra este mensaje. Esto, como les dije, es algo muy profundo que nosotros debemos analizar para poderlo dar a alguien,
para que la otra persona lo pueda entender. Si nosotros nada más le leemos el texto, como muchos hacen, aquí está el mensaje y se lo leen, pues no lo van a comprender. ¿Sí? Rápidamente nos vamos allí al santuario, donde vemos que hay 3 puertas. Y que no solamente Cristo ha entrado a ellas, sino que Él pide al pueblo, al remanente, que cruce por ellas, ¿sí? Para que busquen ellos su salvación, ¿sí? ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús mismo allí en el texto dice, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. En este texto nosotros encontramos allí que primero, cruzando el umbral, encontramos nosotros la justificación por la fe. Si nosotros entramos al segundo departamento, allí encontramos nuestra santificación. Y si seguimos adelante, como el Señor lo hizo en 1844, estaremos nosotros entendiendo lo del juicio preadvenimiento. ¿Sí? La palabra Evangelio eterno, vamos a analizar, que está allí en ese mensaje del primer ángel. ¿Qué significa esta palabra Evangelio eterno? ¿Qué significa? La palabra evangelio, del griego evangelión, que se encuentra solamente vamos a analizar ahorita en el Nuevo Testamento, en algunas citas. En Efesios 6:19, mis hermanos, alguien que quiera buscar esta cita y que me la quiera compartir, otro que quiera ayudarme y busque Romanos 1:2, y de este lado alguien que me pueda ayudar con la tercera cita, Romanos capítulo 1, 3 y 9, y otra persona también de este mismo lado, Romanos capítulo 15, versículo 19. Efesios 6, 19, ¿qué dice? ¿Alguien? Adelante, hermana Luz. Y por mí, a fin de que... Gracias. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Bien, lo que ahí nos está tratando de decir es que esto se está dando a conocer, entonces no es un misterio, no es un misterio, ¿sí? Porque allí quiere que todos lo conozcan. Ahora sigamos adelante, Romanos 1:2, adelante, hermana, por favor. El que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Esto ya estaba predicado en el Antiguo Testamento, este evangelio. ¿Qué era? ¿Qué era lo que se estaba predicando? Romanos 1:3, 9, de este lado, por favor, si, hermano. ¿Romanos qué? Capítulo 1, versículo 3 y 9. 3 y 9. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne,
que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Amén. ¿Hasta dónde? Y el 9, no, 3 y nada más el 9, Ah. se brinca el 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, ¿qué es lo que ya se anunciaba? ¿De qué evangelio es lo que se está aquí mencionando? ¿Qué es evangelio? ¿Qué es el evangelio eterno? Aquí lo más claro lo estaba él leyendo aquí en el verso 9. A ver, vamos a leer el 15-19. Adelante, hermanito. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿cuál es este evangelio? ¿Cuáles son? El evangelio eterno son las buenas nuevas, mis hermanos. Se predijo desde antes del nacimiento de Jesucristo estas buenas nuevas. ¿Que vendría qué? El Hijo de Dios. ¿Para qué? Exactamente. Sigamos con la guía positiva. ¿Cuáles son estas buenas nuevas? ¿Sí? Dice allí en Romanos 5:1, Gálatas 1 y 16, Gálatas 1:6 y Filipenses 1:7, que por medio de Cristo el ser humano puede ser salvado, tanto judío como gentil, recibimos nosotros la gracia de Dios. ¿Sí? Miren ustedes las citas, aquí la vamos a tener para que la lean. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados en la fe por nuestro Señor Jesucristo. Verso 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado de él, del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Este mensaje de Pablo a los Gálatas les está ahí diciendo, pues ya se habían algunos alejado, dejado, y él les dice, estoy maravillado de veras de que tan pronto así os habéis alejado, ¿no? ¿Sí? Se hayan alejado de aquel que los llamó a su gracia, ¿sí? Entonces, Filipenses 1:7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, ¿sí? Jesús, no solamente nosotros somos salvados por la gracia, sino que también condenó el pecado. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Sí? Nosotros debemos comprender que esta salvación es gracias a la muerte y resurrección de Cristo, mis hermanos.
Ya la cita de segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 8, nos dice allí: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, conforme a estas buenas nuevas que se dieron de él desde antes de su nacimiento, hermanos. Ahora, lo que se espera, hermanos, lo que se espera del pueblo de Dios, lo que se espera del remanente, es que este remanente se presente delante de Dios arrepentido. ¿Sí? Estamos viviendo tiempos difíciles. Y aún, hermanos, estamos nosotros como si no pasara nada. Como si nosotros estuviéramos en una esfera creyendo que no nos va a pasar nada porque somos el remanente, pero no estamos haciendo nada por los demás. Y eso no es el trabajo del remanente. Sentirse solamente en un confort, como si estuviera usted solamente en una esfera, ¿sí? Y que no va a pasar nada. La justificación por la fe, ¿qué es lo que significa la justificación por la fe? ¿Qué es? ¿Qué vimos cuando estudiamos el santuario? Miren ustedes, usted no merecía nada, hermano. Ya lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No merecía usted nada. Pero la salvación se le dio, ¿por qué? Por gracia. Eso es justificación por la fe. Ahí está en Romanos 1:16 y 17. Somos justificados por la fe solamente por Jesucristo. ¿Sí? Como ustedes ven, este mensaje del Evangelio son las buenas nuevas del reino de los cielos, hermanos. Siempre ha sido esa palabra Evangelio eterno, tiene que ver con las buenas nuevas que el reino de los cielos nos presentan o nos dan. ¿Sí? Las cuales se tienen que predicar a todo el mundo. En otras palabras, es una necesidad mundial, hermanos. Vamos a ver nada más una cita rápidamente. Voy a pedirle que pongamos estas citas a que ustedes las lean. Dice Mateo 4:23. Fíjense en estas citas. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Esa es parte de lo que el Señor Jesús nos estaba enseñando que nosotros hagamos. Segunda cita, Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Tercera cita, Mateo 26:13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y Marcos 13:10, ¿qué dice? Es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Otra cita. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ello.
Y les dijo, Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? ¿El remanente está haciendo esto? Hay que preguntarnos, hay que ver si realmente nosotros que nos decimos el remanente, estamos realmente haciéndole llegar al mundo este evangelio. ¿Sí? En conclusión, hermanos, según las escrituras, es un mensaje de salvación divina, la cual se obtuvo gracias a la muerte de Cristo en la cruz, ¿sí? Y esta es ofrecida gratuitamente al pecador, y su propósito de este mensaje es ¿qué? Justificarlo, ¿sí? Concluimos entonces que el evangelio eterno es la justificación por la fe, hermanos, para que el mundo no crea que la salvación es por obras, sino por gracia, ¿sí? A pesar de que el contexto de Apocalipsis 14 es un contexto de crisis y de adoración, el mensaje principal del remanente sigue siendo el mismo, hermanos, el evangelio eterno. Por lo tanto, hermanos, toda clase de enseñanza por parte del pueblo de Dios del tiempo de fin debe de girar, este mensaje debe de girar en torno a la salvación divina. Y rápidamente vamos a ver qué es la santificación. Aquí el segundo ángel nos dice: temed a Dios y dadle gloria. Las acciones temed a Dios y dadle gloria, hermanos, su contexto está antes de la hora del juicio, que dice que ha llegado este ángel. ¿Sí? Hermanos, esto es cómo vive el justo. ¿Cómo vive usted hoy? Porque eso es lo que nos está tratando de decir el ángel. ¿Cómo vive usted hoy? ¿Cómo se santifica? Creer que la salvación es un acto solamente que se logra únicamente y por la cruz es un error. Es un error. ¿Sí? Porque es rechazar absolutamente, hermanos, la labor del sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote es Cristo, que ha entrado por las puertas del santuario y que hoy se encuentra en el lugar santísimo. ¿Sí? Esta cita de 1 Timoteo 2:5 nos revela lo siguiente. Dice ahí: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Vean ustedes, hermanos, que todas estas citas nos hablan de un sacerdote, ¿sí? No solamente es un acto que murió él en la cruz, sino es su trabajo, su ministerio que está haciendo y sigue haciendo antes de su venida. Es un ministerio que cada uno de nosotros, cada uno del pueblo debe
hacer, ¿sí? Este juicio, hermanos, que se proclama allí en Daniel capítulo 7, es un mensaje importante que tiene que ver con la expiación, hermanos. ¿Sí? El día de la expiación. ¿Sí? Este mensaje que tiene que ver con la expiación, ¿sí? ¿Qué hacía el pueblo de Dios en ese día, hermanos? ¿Qué hacía? Este llamado era importante en ese día. Nadie podía quedarse en sus casas. Hoy estamos viviendo el mismo tiempo, el día del juicio. Pero ¿qué es lo que se hacía? Miren ustedes, todo mundo, días antes, ¿cuántos días antes? 10 días antes, tenía que presentarse, afligir su alma y ayunar. Hoy, ¿qué está haciendo el pueblo de Dios? Por eso es necesario que comprendamos, hermanos, y que nosotros hoy aflijamos nuestra alma. Estamos en el mismo tiempo. ¿Sí? Dice así: así como el temor, la humillación y el descanso eran actitudes indispensables para el día de la expiación, también lo son ahora, hermanos, el temor y la gloria para el juicio preadvenimiento que predica el primer ángel, hermanos. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos comprender, hermanos, que nosotros debemos de buscar primeramente nuestra santificación para dar a conocer un mensaje correcto a toda la humanidad. La salvación del mundo no está en sus palabras, mis hermanos. La salvación del mundo es por medio de Jesucristo. Pero si usted no busca antes su santificación, el poder del Espíritu, que es el que nos convence de pecado, no podrá hacer su trabajo por medio de usted. ¿Sí? Usted podrá conocer mucho de la palabra de Dios. Usted podrá decir que estudia diariamente la palabra de Dios. Pero si usted no busca plenamente su santificación, se olvida, solamente le dedica unos minutos y todas las horas siguientes es para disfrutar de las delicias del mundo, entonces usted no podrá dar un mensaje correcto a la humanidad. Por eso es necesario, hermanos, que entendamos que ese mensaje del primer ángel, primero usted lo debe de entender. Primero usted debe de comprenderlo para poderlo vivir plenamente y que el mundo lo comprenda y pueda llegarle al corazón. Hermanos, que el Señor les bendiga.